Primero que nada, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Mi nombre es Úrsula Straca, soy su facilitadora, su tutora durante esta materia electiva. Eh, Vamos a tratar de aprovechar en la mayor medida de lo posible esta única reunión que tenemos de hora y media. Yo generalmente siempre prefiero una mayor interacción, aunque sea virtual, pero cara a cara más que chat. Pero bueno, dado lo que estuvimos hablando anteriormente, un poco y comentando con Alipio, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, vamos a hacer esto como una conversación. Yo te traje unas láminas, traje unos elementos que están ahí. Ustedes ya hicieron el primer módulo, ahorita están por empezar el segundo, entonces no los dividí por módulos, sino lo que quiero es, conjuntamente con la materia anterior que ustedes tuvieron que haber visto, que es Educación ENI para los Derechos Humanos, concatenarlas, porque es la única forma de poder entender realmente esta materia. Si tienen dudas y preguntas en cualquier momento o comentarios en cualquier momento, lo pueden hacer. No esperen al final y como dije ahí, como veremos en la lámina, yo creo que este es un encuentro de saberes. Quizás yo tengo un poco más de experiencia en este tema, en esta materia y en esto, y en este diplomado. Ustedes no sé si me pueden decir a qué se dedican o qué son, ya que somos pocos para saber de dónde partimos. Entonces no sé si Karen o Cintia quieren conversar rápidamente, presentarse. Yo no sé si me escuchan ahí. Sí. ¿Sí? Ya me voy a presentar yo. La verdad es que me voy a manifestar un poco algunos niveles de frustración que tengo porque la verdad es que, y Alipio lo sabe, yo venía de otro módulo y elegí, o sea, yo venía de la especialidad de participación y ciudadanía Ujú. y ahora se supone que este es un módulo electivo en donde cuando nos envió Alipio la descripción de quienes estaban participando eran bastante. Porque mi experiencia en el diplomado, en los contenidos anteriores, la verdad es que las clases casi en alguna medida fueron súper unipersonales porque yo era una de las cuando efectivamente podía conectarme, me conectaba. Entonces, finalmente, claro, es como que los profes estaban en alguna medida haciéndome la clase a mí. Y eso no me gusta mucho porque se pierde también la posibilidad de que otros interactúen. Y ahí, a propósito de que esta clase va a ser grabada, igual eso es como complejo. Y también hago clases, también genero procesos de formación. Yo trabajo en el área formativa y de promoción y educación en derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces aprovecho ahí como, no sé si la palabra es tirar las orejas, pero que tiene que ver con que de verdad que genera como sensaciones de súper fome que hayamos dos personas. Y además la persona que me está acompañando acá también es mi compañera de trabajo. Trabajamos, está aquí al frente, la Cintia. Y conversábamos un poco eso, como en las sensaciones de que lata que no más gente se conecte para poder compartir en estos espacios. Sabemos que el tema de la dinámica del año, nosotros estamos súper, súper llenas de trabajo también, pero cuando uno asume igual un compromiso es importante también como tener esto. También estamos Disculpe, con hartas cosas. de qué país son De ustedes Chile, o de Chile las dos? O sea, son sí, chilenas y viven y trabajan en Chile. sí, pero Ok, específicamente en Antofagasta, que es el norte de Chile, en la región de Antofagasta. ok, ¿Ya? Pero yo trabajo en ok. esa área Era un y poco para Cintia, ubicarme. Cintia trabaja en otra y ahí les voy a dar el pase a Cintia para que se presente. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cintia Cifuentes, yo soy psicóloga de profesión y bueno, trabajo con Karen aquí en Antofagasta, en Chile, que es el norte de Chile. Mi labor aquí es detectar necesidades de protección en vulneraciones de derechos humanos, hacer acompañamiento a víctimas y también en algunos casos apoyo al área de promoción. Por eso me interesó meterme en este lectivo. Y comparto lo que dice Karen, de hecho fue un tema que conversamos cuando ingresamos, que éramos las únicas que estábamos en la clase y lo ideal hubiera sido que hubieran más personas para conocer también experiencias de otros lugares porque nosotras trabajamos juntas, entonces Claro. como lo mismo que podemos aportar desde nuestra experiencia.
Bueno, sí que si estamos en el momento en el cual oímos, las entiendo perfectamente porque también para uno como tutor es preparar una clase También. previa, es trabajo, es tratar de buscar qué cosas pueden ser interesantes para distintas personas de Latinoamérica sin saber muy bien cuáles son las edades y de repente se te presentan una o dos personas, bueno, yo lo asumo como tutora y y se puede crear realidades distintas. No necesariamente, por eso ahorita las clases y las láminas son diferentes lo que eran al inicio porque las tengo que ir adaptando a realidades. Entonces, bueno, básicamente suelo hacer esquemas, algunas actividades, vamos a ver algunos ejemplos y por eso vamos, yo lo que le diría es en la medida de esta realidad y dado que las otras personas no se sumaron por distintos motivos, no voy a entrar en críticas, saquen el mayor provecho. O sea, si ustedes incluso quieren hablar de algo de su trabajo en la cual de alguna forma yo pudiese colaborar, ayudar, hacer un mero comentario, como persona que de repente no sabe de la teoría de la cual ustedes están hablando, la realidad de la zona en la cual están ustedes hablando, bueno, es un momento para hacerlo. Entonces, voy a hacer un esquema, como ya les dije, como bastante general y vamos a hacer como otra vez un esquema general, pues no sé a cuántas personas se van a conectar. Y claro, lo ideal y el disfrute de estos programas, y lo dejo aquí como constancia por yo haber participado casi que desde sus comienzos en distintos ámbitos, es poder conectar con otras realidades, no solamente de tu país, sino de otros países. Y eso es muy importante para dejar de vernos el ombligo y ver qué está haciendo el otro y compartir eso. A veces, estoy hablando de los inicios, permitían la creación de alianzas, de conocer otras realidades, de intercambio de información. Ustedes están, por lo que me dijo Karen, están trabajando el tema de participación, no sé si participación política, participación social, participación ciudadana, no sabría decir en qué ámbito ustedes están trabajando. Y quizás esas realidades de Chile se han visto reflejadas o de esa zona de Chile en otros países. Y eso es un material que ahorita que vamos a hablar de técnicas, recursos y materiales, que de repente no tienen que crear desde cero, sino más bien lo pueden adaptar de algo que ya existe. Entonces, o experiencias de trabajo con grupos específicos. Chile no tiene unas comunidades afroamericanas mm, tan prominentes como tiene otras zonas de América Latina. Eso te crea una diferencia. También las realidades de las poblaciones indígenas o originarias de Chile fue bastante distinta a lo que puede ser en otros países. O sea, hablar de pueblos originarios en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en México, te da una realidad distinta. Y hay muy buenos materiales en temas, sobre todo en México, en temas de comunidades indígenas, pero claro, los procesos de conquista, colonización e independencia de cada uno fueron distintos, lo cual te llevó a realidades diferentes. Pero ahí vamos a hablar un poco de los recursos que existen, de lo que ustedes tienen o de lo que pueden adaptar de lo que ya hay en otras partes. Entonces, siéntanse con libertad de hacer un conversatorio entre nosotras tres y Alipio si está invitado, si quiere participar en cualquier momento en esta materia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir la presentación. Eh, la están viendo, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hablar de técnicas, recursos y materiales para la educación en y para los derechos humanos. Este tema está muy relacionado con lo que es educación en y para los derechos humanos, porque ahí en ese momento hablamos de lo que era la educación formal y no formal, hablábamos de los mecanismos, de los materiales, del público al cual iba a ir dirigido, tomábamos en cuenta las realidades sociales de cada uno de que se estaba viviendo, tanto si está en el ámbito formal o no formal. Y con base a eso es que arrancamos y podemos hablar de técnicas, recursos y materiales de la educación en derechos humanos. Entonces, arrancamos. El primer punto aquí voy a tratar de ser muy práctica en la medida de lo posible,
como un esquema o un mapa mental, que es lo que yo traje aquí básicamente, y con base a eso ustedes me pueden hacer preguntas o comentarios. Pero esto es para que ustedes tengan una idea de cómo afrontar. Ya ustedes tienen experiencias en dar cursos, talleres. Aquí como no sabía si venía gente con experiencia o no, quizás muchas cosas de lo que voy a decir es muy básico para ustedes, pero lo que espero es que este mapa mental les sirva como para organizar las ideas y tenerlas presentes, un poco como un checklist de lo que vayan haciendo, un poco más estructurado. Entonces, el primer punto que tienen que tomar en cuenta, y estoy aquí pensando, voy a hacer un poco, voy a hacer todo el camino para llegar al tema de técnicas y recursos, es saber qué tema quiere ser tratado, de qué vas a hablar. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú tienes que determinar el contenido. Si yo quiero hablar de la evolución histórica de los derechos humanos, si yo quiero hablar de la participación política de comunidades indígenas, estoy tomando ejemplo, o si yo quiero hablar de lo que fueron los procesos de guerra entre países como Chile o Bolivia o Brasil, o si yo quiero hablar de los procesos, por ejemplo, que pasó ahorita el 12 de octubre, ¿cuál es el término que tenemos que utilizar? En Latinoamérica tenemos distintos términos. Voy a utilizar quizás muchos ejemplos de conjuntos de negritud e indígenas, un poco porque generalmente en América Latina son los dos puntos en los cuales hay mayor posibilidades de discusión y puntos de vista diferentes. Si no es de eso, lo podemos ir cambiando. Pero básicamente, el 12 de octubre, ¿qué era? En alguna parte decía que era el Día de Colón. Estados Unidos, por ejemplo, lo dice. En otras partes dice que es el Día de la Resistencia Indígena. En otras partes que es el descubrimiento de América, en otros que es el encuentro de dos mundos. Todo eso tiene un contenido y una visión diferente si estamos hablando de la llegada de Colón. Entonces, claro, con base a eso tienes que saber qué tema quieres tratar y cuál es el contenido que quieres dar. Por ejemplo, hacer una revisión de por qué se utilizan distintos términos en América Latina para el 12 de octubre puede ser elementos en los cuales tú tienes que desarrollar un contenido distinto a si tú vas a tratar el tema del descubrimiento de América y ya de ahí tú partes. Por eso, si tu tema a tratar es el descubrimiento de América, tú ya tienes una visión y un contenido como marcado, ya tu lista va por esa vía. Otros elementos que vamos a ver, déjame mover un poquito aquí, después vamos a entrar a mayor detalle cada uno de estos, es el objetivo, el público, la educación, si estamos hablando de educación formal o no formal, duración, lugar y horario, las técnicas, que van a ser los dos elementos finales, técnicas y materiales. Aun cuando nuestra materia específicamente habla de técnicas y materiales, si no tenemos claro todos los puntos anteriores, de nada nos va a servir las técnicas y los materiales. Entonces, voy a hacer un esquema, voy a profundizar este esquema, voy a hacer un segundo nivel de esquema. Cuando estamos hablando de ya va, es que aquí me está tapando, aunque no lo crea la pantalla me está tapando, aspectos relevantes de ese contenido, elementos adicionales y experiencias, anécdotas o referencias. Esto es muy importante cuando estamos hablando de temas de derechos humanos. ¿Por qué? O sea, como ya hablamos, el contenido, qué es lo que quiero dar y qué es lo más relevante, el punto central de lo que yo quiero dar, de lo que yo quiero hablar. Después va a haber unos elementos adicionales. Si hablamos de los procesos de encomiendas en América Latina, pues estamos hablando del tema a tratar las poblaciones indígenas durante la colonia. Contenido, formas no directas de esclavitud. Y tenemos como es un elemento las encomiendas. Por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo muy general. Tenemos que saber cuáles son los puntos relevantes de ese tema. Y después elementos adicionales. Otras figuras similares a la encomienda, que no eran exactamente lo mismo, las diferencias entre cómo se llevó a cabo las encomiendas entre distintos países o dentro de un mismo país, pero llevado a cabo por distintas comunidades o distintas personas. Y el otro elemento que ya en encomiendas no lo podemos hablar, pero si te queda como referencia, es, sobre todo en temas de derecho humano, hablar de experiencias, anécdotas y referencias. Hacer que el tema sea tuyo o vincularte a ti, en este caso al público, con el tema. Esto es sobre todo muy importante cuando estamos hablando de la educación no formal.
¿Por qué? Porque la educación no formal, la gente quiere aprender, entender o conocer con base a las realidades que han vivido, no para la obtención de un título o un diploma, sino porque realmente quiere entender qué está pasando o cómo yo puedo mejorar lo que estoy haciendo. Entonces, solamente para un tema X, tienes que saber qué contenido quieres dar, cuáles son los puntos más relevantes de ese contenido, cuáles son los elementos adicionales que complementan la información y cómo puedes vincular las experiencias, anécdotas o referencias con relación a ellos. Me voy explicando en este punto. Esto es algo de lo que ustedes vieron anteriormente en educación. ¿Sí? Ok, el otro elemento del cual estamos hablando, si no tienen dudas con relación a esto, es el objetivo. Bueno, otros elementos que son. ¿Qué quieres hacer o qué buscas con ese tema? ¿Para qué lo vas a entregar? ¿Para qué lo vas a presentar? ¿Cuál es en la realidad lo que estás haciendo? ¿Quieres solamente informar? ¿Quieres formar? ¿Quieres concientizar? ¿Quieres generar o modificar una conducta que existe ya? ¿Cuál es no el objetivo de la materia, sino el objetivo tuyo cuando escoges ese tema o quieres presentar ese tema? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Quieres crear empatía? ¿Por qué? Porque dependiendo de cada uno de estos elementos vamos a tener unas técnicas y unos materiales diferentes. Entonces, tienes que saber qué estás buscando. ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Por qué quieres hacer eso? Que es un poco tu motivación personal también. ¿Por qué quieres dar, por qué escogiste ese tema? ¿Por qué escogiste el concepto de derechos humanos o introducción al concepto de derechos humanos en cierta y determinada comunidad? Y dijiste que tu punto central es el concepto de derechos humanos y que lo más relevante ahí son, no sé, el concepto de dignidad, por ejemplo. Entonces ahí tú tienes que decir, bueno, si esto es lo relevante, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero hacer un cambio de conducta? Quiero que simplemente se informen y al final si se enteraron de algo y no hubo un cambio más allá, aun cuando estamos hablando de educación o para los derechos humanos, siempre buscamos ese cambio. El otro elemento es relevante o importante y para quién lo es. ¿Es para ti o para tu organización o es para la comunidad? Y ahí que viene el tema de si la construcción de los temas son conjuntos entre organizaciones y población o son impuestos. Impuestos de abajo hacia arriba, es decir, de las comunidades hacia la institución o de la institución hacia las comunidades. Y si la institución considera que es relevante, pero la comunidad no, por ejemplo, durante mucho tiempo el concepto, hablar de derechos humanos en Latinoamérica era importante para algunos países, sobre todo en la época de la dictadura, los 60, 70 y 80. Había países que hablar de los derechos humanos era importante para ellos, pues estaba en mitad de dictadura o dictadura, mientras que otros países en los cuales en teoría la democracia estaba consolidada, ni siquiera se trataba el tema. Pero de repente tú decías, mira, no es un problema para esta sociedad, pero sí es importante que la gente sepa y yo vaya construyendo y formando a las personas en este tema. Entonces aquí la forma en la cual tú te acercas y de cómo tú vas a presentar la información va a ser diferente. Eh, hasta aquí, ok, en cuanto al público. Saber cuál es la procedencia. Y cuando digo la procedencia no es decir, todos vienen de un ministerio, o todos vienen de la comunidad tal. Eso te da un margen de referencia. Pero a veces tú tienes actividades que son abiertas al público. O tienes personas que estudian, si es educación formal, que dentro de un instituto o una escuela o una universidad tiene distintas realidades de la cual viene. Entonces, saber la procedencia o tener una idea de dónde viene te puede ayudar a que tu presentación, que tu tema lo puedas abordar desde distintas perspectivas o puedas saber, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuál es el nivel de lo que te está esperando o de lo que tú quieras dar. La edad también es importante, un poco la conversación que tuvimos. Hablar con una persona de 60, 70 años es distinto, hablar con una persona de 10, 15, 20 años es diferente. Porque de repente incluso nosotros vemos cuando quizás con nuestros padres se les complica el utilizar el móvil para entrar a internet. Mientras que a la gente más joven tú tienes que hablarle de TikTok.
Y eso también te da ¿qué? También te da cuál es el tiempo o los niveles en los cuales ellos pueden prestar atención. ¿Qué es lo que sucede? Antes se hablaba que las clases tenían que durar más o menos 50-55 minutos. ¿Por qué? Porque era tipo campana. Al inicio están un poco dispersos, después está la mayor concentración y después al final dos o tres personas te están parando, te están escuchando. Por eso es que las clases te hacían recesos cada hora o cada 2 horas y no eran clases de 60 minutos, o sea, 120 minutos corridos. Eran clases que de repente eran 110, con un receso intermedio, porque tenían eso ha cambiado hoy en día, porque los chicos, si no le das la información en 15 segundos, antes eran 30, pero ahora son 15 segundos, te hacen te cambian, se pierden. Y eso también nos implica cómo nos tenemos que acercar y qué tenemos que utilizar. También esto es diferente. Si tú estás dentro de un sistema formal, que vamos a hablar de educación, la gente lo tiene que hacer sí o sí porque estás dentro del sistema formal. Pero si más bien estás dentro del sistema no formal, ahí las cosas te cambian. Y el sistema no formal no es solamente que tú vayas a una comunidad a dar una charla, sino que de repente vas a un colegio a dar una lectiva, a una charla en un colegio, que los chicos tienen que estar sentados ahí, pero no necesariamente saben que lo van a evaluar por eso. Entonces, por lo tanto, no te prestan la suficiente atención. Entonces, estos elementos de las edades también, el léxico que tienes que utilizar en cada uno de los elementos son temas que son importantes. De repente tú tienes que utilizar artistas, un poco cuando estamos hablando, es de Pedro Infante, tú le hablas a un niño de 15 años de quién es Pedro Infante y quizás esté en México, en Latinoamérica, sabrán quién es, pero si no, no tienen ni idea. Tú tienes que hablarle de gente mucho más joven, porque si no, no hay esa conexión. Igual con ciertos términos y palabras. Cada vez a nosotros, los facilitadores, los profesores, los tutores, estas personas que ejercemos este rol en el cual tenemos que hacer frente y facilitar o ayudar en el proceso de aprendizaje, se nos complica más, sobre todo con los pasos de los años, porque cada vez nos es más difícil estar al día con cuál es la canción, cuál es la música, qué sucede, qué no sucede en un momento dado. Pero igualmente te pasa cuando estás enfrente de personas mayores que tú, que son mucho mayores que tú dices, bueno, yo tengo que hablar de, y tienes que sacar un cantante como Jorge Negrete, Pedro Infante, Gardel, porque bueno, era la realidad de ellos en ese momento. Ahorita tú hablas de otros cantantes y gente mucho más joven y entienden de qué te estás haciendo referencia. Pero eso es un elemento el cual tienes que tomar en cuenta. Y esto te va a afectar los materiales y la técnica. Nivel de conocimiento previo también, con base a esto, usted si vas a dar un curso básico a gente que ya son especialistas o expertos, no le vas a agregar valor, le va a parecer poco significativo lo que estás diciendo y le va a parecer que están perdiendo el tiempo, salvo, y eso lo veremos en técnicas y materiales, que cuando tú de repente, un poco lo que pasa aquí, yo no sé quiénes son mis alumnos, no sé con quién me va a estar escuchando. Y entonces estoy haciendo este repaso. Entonces, yo tengo que tener la suficiente flexibilidad para decir, mira, quizás el conocimiento de ellos es cero porque nunca han dado un taller o una clase, o de repente han estado 20 años dándolo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La dinámica en la cual yo tengo que dar el tema, la materia, cambia. ¿Cambia en qué sentido? No va a ser un tema o no va a ser una presentación exponencial donde yo simplemente voy a estar tipo cátedra hablando, sino más bien lo que voy a conseguir es un encuentro de saberes, que es del punto que yo parto, que todos acá más o menos, y digo todos porque eran como 16 alumnos, 17 inscritos, todos tienen un mínimo de conocimiento, un mínimo de experticia alrededor de esto. Entonces aquí lo que podemos hacer es un intercambio de opiniones. Y el etcétera es elementos que ustedes consideren importantes. Temas culturales, temas religiosos. No es lo mismo sentarte a hablar con una comunidad evangélica, sentarte a hablar con una comunidad no laica. No es lo mismo hablar de temas de, por ejemplo, de negritud o de personas afroamericanas con comunidades afro o hablar de comunidades afro a comunidades indígenas. Entonces, ahí estos elementos también son elementos importantes, realidades de la zona, realidades de las personas,
cómo culturalmente o socialmente son vistos esas personas. En todos los países está como las personas de una región que son los que se creen que saben más que los demás, mientras que otra región son en teoría los tontos, mientras que otra región son la gente con poco, muy burda, muy tosca. Esto hay en todos los países, y hay esta idea de que cada región es diferente. Entonces, eso también es un elemento que tienes que tomar en cuenta, también dependiendo del tema y del contenido y del objetivo que quieras. Porque un mismo tema, dependiendo a quién va dirigido, cambia. Puede ser la misma lámina o la misma presentación, pero la forma en la cual tú la presentas o la explicas cambia sustancialmente. Me voy explicando hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas? Si usted dice que esto lo tiene súper claro, yo paso a lo otro y voy más rápido. Ustedes deciden el tiempo en el cual estoy haciendo un poco de repaso de lo que ha sido en mayor o menor medida la materia anterior y un poco de la anterior a esa. Em, Después viene el tema de la educación formal y no formal. Esto es importante por lo que ya venía comentando. Si estamos dentro de un proceso de educación formal, tú sabes que los estudiantes, sobre todo si es un tema evaluado, tú sabes que los estudiantes tienen que leerse el material, tienen que aprenderse el material y tienen que entender el material. Cuando digo el material es la información, el contenido que tú le estás dando. Sí o sí, le guste o no le guste. Entonces ahí el proceso, aun cuando por muy dinámico que quieras hacerlo, por muy participativo que quieras hacerlo, siempre va a estar presente la presión en la cual ellos tienen que aprender y entender esto. Pero esto también te varía dependiendo si la educación formal es una educación, está dentro de un tema general para todas, por ejemplo, para todos los estudiantes de niveles de primaria, de niveles de educación básica o si estamos hablando de niveles universitarios o de posgrado. ¿Por qué? Porque los niveles universitarios y de posgrado, o sea, universidad, grado, especialización, maestría o doctorado, postdoctorado, generalmente escogieron la carrera y escogieron ese tema de una forma u otra. En todas las carreras hay materias que te gustan más o no. Por ejemplo, yo soy abogada, a mí me gustaba la materia de derechos humanos y de derecho penal, pero no me gustaba para nada mercantil. Pero bueno, decidí ser abogada. Lo que quiero decir que aun cuando está dentro del proceso formal, siempre va a haber mayor interés o no. Pero tú parte del supuesto que si tú escogiste estudiar esa carrera o escogiste hacer una especialización o escogiste hacer un doctorado en ese tema, es porque el tema te interesa. Cosa que no pasa cuando estamos hablando de niños de bachiller para abajo. Ellos lo tienen que ver sí o sí y no por escogencia. Es que es lo que le tocó y es la base en lo que tienes que hacer. Además de eso, tienes que tratar, que ustedes lo tuvieron que haber visto en la materia anterior, qué es lo que se busca en la educación formal según los grados en los cuales está estudiando. Cuando estamos hablando de niños más pequeños, es inculcar valores. Entonces hablamos más de valores, tolerancia, aceptación, etcétera, etcétera. Vida en democracia, libertad, aceptación propia y aceptación del otro. Mientras que cuando estamos hablando de niños más grandes, ponte tú, cuando digo niños pequeños generalmente son niños hasta quizás 8 o 9 años. Cuando estamos hablando ya de niños más grandes, estamos hablando más de contenido, porque los valores ya tendrían que estar. No es que vas a dejar de darle valores, sino que vas a trabajar más con contenido. De repente, un estudiante de bachiller, yo no sé muy bien, pónganse usted un estudiante de 16, 17 años, eso para nosotros, en algunos casos es la ESO, en otros casos es bachiller, en otros casos, no sé, es justo 1 o 2 años antes de entrar a la universidad. Quizás ahí en su materia de historia universal vean la Revolución Francesa. Y si ven la Revolución Francesa, indudablemente, o quizás lo vean antes, con 14, 15 años, van a hablar indudablemente de lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, claro, ellos tienen que aprenderse eso, pero ¿cómo tú le das eso? ¿Y cuál es el impacto de ese tema de la declaración y de la revolución en el contexto de los derechos humanos? Depende un poco de qué materiales y cómo tú lo presentes. Entonces, igualmente, cuando estamos hablando que la educación formal, los chicos tienen, o sea, las personas tienen que saberlo sí o sí. Puede ser que le guste porque escogieron la carrera, la materia, la especialización, el doctorado de ese tema, o puede ser que no tengan más remedio que verlo y aprenderlo. Pero como tú se lo presentas,
es diferente, porque también el objetivo también te va a variar. Y el contenido, aun cuando sea el mismo, lo vas a presentar en cuanto a tema tratado, lo que puede variar no como contenido en sí, como elementos relevantes o elementos adicionales o experiencias o expertise o anécdotas en estos temas, sino más bien como elementos en los cuales tú le dices, mira, si yo le hablo a ellos de María Antonieta, quizás no sepan de quién se está hablando, o si yo le hablo, pero si yo le digo que creó la guillotina, lo guillotinaron, esa anécdota se va a recordar más. No sé si me explico. Entonces también cuando tú vayas a escoger los temas a los cuales vas a presentar y los materiales y las técnicas, tienes que tomar en cuenta eso. En el caso de la educación no formal, todo esto ustedes lo vieron como un repaso de muy a grandes rasgos de la materia anterior. Las cosas cambian, porque la gente está ahí porque quiere y quiere saber o quiere enterarse de lo que estás hablando. Entonces no le puedes, digamos, y aquí lo pongo entre corchetes, paréntesis, con muy ojo, no estoy utilizando la palabra en ese sentido, pero no lo puedes coaccionar diciendo que si no te aprendes qué dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y qué pasó en 1789, no pasas la materia, que es lo que te pasa con educación formal. Aquí tú tienes que presentarlo de otra forma. Aquí ellos van porque les interesa. Y tú tienes que ver cómo enamorarlos más del tema, cómo acercarte a ellos, qué elementos tomar en cuenta. Y a veces ahí, sobre todo en la educación no formal, en estos temas, el punto de la experiencia, las anécdotas y la referencia pueden ser importantes, porque es la forma en la cual ellos pueden conectar con el tema en el cual tú estás dando y de cómo tú lo presentas. Entonces, ahí lo que tú buscas es que ellos entiendan, quizás desde su experiencia propia o de un conocido o de la región, qué es lo que está pasando. Y por eso también la forma en la cual tú presentas el contenido te va a variar dependiendo de qué es lo que estás haciendo, si es educación formal o no formal, y de dónde partes. Por ejemplo, los elementos relevantes de el concepto de derechos humanos vamos a seguir con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Tú quizás cuando estás hablando con los estudiantes, y aquí estoy hablando de educación formal, independientemente de quién sean tus estudiantes, tú quizás arrancas por los elementos relevantes en cuanto hubo una revolución, estuvo marcada por la Ilustración, esta revolución implicó que sacaran a los reyes, se creara una república y eso influyó a los procesos independentistas del continente americano. Estoy haciendo muy genérico, increíblemente genérico. Pero tú de repente arrancas ahí y después le vas dando elementos adicionales. Bueno, a María Antonieta tenía 14 años cuando se casó, vivía como rica y famosa, no tenían contactos con la realidad y vas hablando después de anécdotas y referencias. Un poco lo que yo dije, guillotinaron a la persona o tenía un temor fundado o el gorro es la mascota del último mundial que nadie sabía que era el gorro de la Mariana. Entonces tú vas diciendo eso, o tú le dices, ¿ustedes se acuerdan de quién es Napoleón? El que tiene la mano, siempre lo pinta con la mano en el estómago y el sombrero. O sea, estas referencias, estas anécdotas que tú le vas contando dependiendo también, porque a veces es la misma anécdota o la misma referencia, pero la forma en la cual la presentas es diferente. Eres más sencilla o más amigable o eres mucho más exquisita y precisa, porque por ejemplo, si estás hablando con un especialista, con profesores de historia, no vas a decir el tipo que tenía la mano en la barriga, que siempre lo pinta con la mano en la barriga, para hacerse referencia a Napoleón. Estos elementos te van a cambiar. No sé si hay dudas, preguntas, continúo. Continúo, ok. Después, duración, lugar y horario. Estos son elementos increíblemente importantes porque te va a dar la forma en la cual vas a habitar o cohabitar con un conjunto de personas que es tu público durante el tiempo determinado. Es decir, si es un sitio con mucho calor, si es un horario después del almuerzo, o si es un sitio con mucho frío, o es un día muy lluvioso, tú sabes que ahí los niveles de atención pueden disminuir.
¿Por qué? Porque las realidades ambientales te lo están dando. Si tienes un grupo muy grande de personas, que es parte del público, el número de personas, no es lo mismo hablarle a 20 personas que hablarle a 150 o 80. Ustedes se han dado clases o talleres. Yo, por ejemplo, yo tenía grupos de estudiantes de grado, en un salón era 25, en otro salón eran 80. La realidad en la cual yo le podía dedicar tiempo, esfuerzo, explicación a cada uno de los 25 y las actividades que podíamos hacer con esos 25 iba a cambiar sustancialmente cuando tenía 80, porque en 2 horas, en el mismo tiempo, tenía que dar el mismo contenido con el mismo objetivo, con un público similar, pero el espacio era distinto. Dar clases a las 7 de la mañana pues te da una realidad, y dar clases a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde te da una realidad distinta. Aun cuando sea la misma materia, el mismo curso, la misma charla, te da realidades diferentes. O si te toca, por ejemplo, espacios que tienen muy mal conducción del sonido. Eso, por ejemplo, espacios que sean puro ladrillo, tú sabes que tu voz, salvo que tengas micrófono u otro elemento, la vas a desgastar mucho más. Si son espacios muy abiertos que no tienen paredes, pero hay mucho ruido de carretera que a veces nos toca, por ejemplo, vamos a sitios de comunidades donde lo que tienes es el patio de una casa y la gente se congrega ahí, pero la carretera la tienes a menos de 10 metros. Entonces el pitazo, el cornetazo, el ya voy, o sea, esas realidades tienes que tomarlas en cuenta. Y también el tiempo de duración. No es lo mismo que tú digas, tengo 4 horas para hablar, a decir, tengo 15 minutos. Todo esto lo que estoy dando aquí, yo lo tengo que dar en menos de hora y media, porque tengo que seguir con los otros elementos. Entonces, claro, si yo pudiese darle este tema con tranquilidad, para mí sería por lo menos dedicarle tiempo de calidad, 2, 3, 4 horas, sobre todo porque para poder explicar cada uno de estos. Sí, y aquí vienen otros elementos que vamos a ver. A ver, ¿va a ser presencial o va a ser virtual? Y si es virtual, ¿es asincrónico o es sincrónico? Es decir, vamos a estar como en estos momentos que podemos interactuar, o es que tú me escribes en el chat y yo lo veo y después te respondo quizás 2 días después, porque entre que tú lo escribiste, yo lo leí, te respondí, tú leíste la respuesta, pasaron 2 o 3 días. Uno de los elementos que me pasa aquí, sobre todo con las TIC, y que no son sincrónicas, que son asincrónicas, es que cuando es presencial yo le puedo ver la cara a las personas. Si ustedes han dado clases, ustedes ven, sobre todo si tiene mucho tiempo, tú dices, este tiene cara de que no me está entendiendo lo que está diciendo. Sobre todo cuando pasa mucho tiempo, o sea, cuando no es una clase de 1 hora, sino ya tienes varias semanas trabajando con la persona y ya conoces sus gestos. Entonces, este no me está entendiendo. A mí me pasaba cuando daba clases presenciales que yo sabía que independientemente del grupo que fuera, había preguntas clásicas que siempre me hacían. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver quién hace la pregunta esta vez. Estos elementos tú los pierdes con estos, con temas de asincronía, con temas virtuales, porque al final yo no me puedo acercar a ti física, ni mental, ni espiritualmente para ciertos elementos. Claro, nos da una gran ventaja, nos da la ventaja de que podemos conectarnos con diversas personas, con diversas culturas que están en diversas partes del mundo, lo que nos crea un gran contenido y nos enriquece de sobremanera. Entonces, claro, ahí tú tienes que sopesar qué es mejor o qué es peor, pero son temas que tienes que tomar en cuenta. Entonces, la duración también, no hagan jornadas ni siquiera presenciales, sin break de más de 2 horas. Eso mata. Si es virtual, un poco como estamos haciendo aquí, hora y media, cuando mucho, porque se baja, la gente te deja de oír, te deja de ver. Y si es virtual, no hagas break, porque se te van y no vuelven, salvo que sea en educación formal, porque educación formal sabe que tienen que volver. Y si es educación formal, tienes que pedirle que tengan la cámara encendida para que puedan ver y saber que están ahí y que están despiertos y que no están jugando. Entonces, claro, estos temas son temas que a la hora de poder dar clases o de dar una charla, porque esto se aplica en formal o no formal, en dar una charla, en dar una conferencia, son temas que tienes que tomar en cuenta,
¿Por qué? Porque si estás en un sitio en el cual son jornadas muy largas y tú eres el último ponente, la gente ya se quiere ir y no te va a oír. Y esa es la realidad. Salvo que seas muy dinámico. Y ahí es donde tú dices que a veces, en mi caso, pues eso también depende de las personalidades de cómo es cada quien. En mi caso, yo soy una persona bastante introvertida, pero soy la última de la jornada en grupos de ciertas y determinadas características, digamos que no son grupos especialistas, no expertos, sino son de repente público en general, me toca ser la payasa. Y no es que voy a ir con maroma y me voy a pintar la cara, sino que tengo que ser más divertida, más participativa, permitir arrancar desde preguntas y desde realidades. Por ejemplo, si sé que voy a una reunión de actividades donde es una comunidad, donde el producto principal que se produce son panes y tortas, bueno, arrancar a partir de una receta de cocina o explicarlo como si fuese una receta de cocina, para que la gente entienda. Entonces, estos elementos tienes que tomarlos en cuenta. Digamos que un poco todo esto son elementos que, bueno, ustedes por experticia y experiencia lo tienen y que de una forma u otra han visto en el diplomado. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque después cuando hablamos de técnicas y materiales, la escogencia y la forma en lo que vamos a hacer va a depender de todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Algún comentario, pregunta, sugerencia, experiencia que ustedes tengan? ¿Continúo? Ajá, Yo te quería, no, te quería hacer un poco como algunos comentarios en relación a la experiencia también de trabajo. Bueno, efectivamente yo trabajo en el área de promoción y educación en derechos humanos. Por lo tanto, hay toda una línea que también tiene que ver con poder definir los públicos objetivos respecto del contexto como de planificación y para dónde apuntar. Trabajamos en la institucionalidad pública de protección y promoción de los derechos humanos, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, un INDH. Y dentro de esa parte, al menos en la que yo me desempeño, tiene que ver un poco con el tema de la promoción de los derechos. Y bajo esa premisa se distribuyen distintos ámbitos del trabajo de la promoción. ¿Ya? Por lo tanto, también hay que visibilizar los públicos con los que nosotros trabajamos. Y en ese contexto, trabajamos públicos que tiene que ver con funcionarios públicos, porque lo importante es promover los derechos humanos con ellos, pero educar también en derechos humanos en procesos que tienen que ver con complementar su rol funcionario, ¿ya? Entendiendo de que tenemos hartas carencias y falencias en relación a la formación en pregrado, ¿cierto? De profesionales que posteriormente van a ejecutar política pública y van a terminar siendo agentes del Estado. Y tú sabes que finalmente los agentes del Estado son los que de alguna otra manera podrían comprometer la responsabilidad de un Estado frente a situaciones de vulneración. Por lo tanto, ahí tienes un público en donde no necesariamente, en donde sí yo creo que es posible poder trabajar con ellos la construcción de los contenidos, ¿ya? Pero también con una guía específica, porque lo que se busca en ese contexto es poder educarlos en ciertos ámbitos de interés también de lo que busca la institucionalidad. Por lo tanto, los contenidos igual van a estar de alguna otra manera dados por la necesidad de aprendizaje o de traspaso, por ejemplo, de lo que son los estándares internacionales en ciertas materias. Y obviamente esas materias van a estar dadas también en función de qué política pública ejecuten, ya no es lo mismo hoy día generar procesos de formación o de sensibilización para aquellas profesionales o técnicos que se desempeñan en labores de protección de las infancias, ¿cierto? Y las adolescencias, a aquellos contenidos que se tienen que trabajar con aquellos funcionarios, por ejemplo, que ejercen el control y el orden público, como las policías. ¿Ya? Y que obviamente también son grupos en los cuales en alguna medida nosotros no nos enfocamos de cierta medida. Pero también están otros públicos que tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil y en general con organizaciones, ¿cierto? Ellos, y que nos ha pasado que ellos sí nos demandan ciertos contenidos, ¿ya? Y en función a eso hemos levantado contenidos que se construyen conjuntamente, pero que también de alguna otra manera tratamos de incidir en materias que son atingentes a sus contenidos, porque efectivamente si nos demandan ciertos contenidos en algún proceso de formación, por decirlo así, nosotros este año levantamos una escuela de formación en derechos humanos y DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales e Inventados, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, dirigentes y dirigentes,
Y los contenidos que levantamos fueron a propósito de sus propias demandas, ¿ya? Sin dejar de lado lo que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con un poco esta línea de la exigibilidad de los derechos. Pero sin embargo también nos pedían algunas herramientas esenciales para efectivamente contribuir al rol dirigencial, al agenciamiento, a la exigibilidad y a otras materias que también tienen que ver con habilidades blandas. Y obviamente esos eran contenidos que a lo mejor nosotros no teníamos expertise, por ejemplo, con el control de la oratoria, ¿cierto? Entonces, nos hicimos alianza con algunos otros organismos, instancias, ¿cierto? Que nos permitían poder dar respuesta a esas necesidades, pero también con un enfoque pertinente y de contenido, que nosotros no nos íbamos a poner a transmitir competencias que no tenemos. A lo mejor las tenemos por la formación, pero no como para poder transmitirlas. Entonces, van a haber algunos públicos objetivos con los que efectivamente consideramos nosotros dentro de la experiencia, con los que tú puedes construir los contenidos, pero hay otros que en definitiva igual van a tener que ser guiados también por el propósito mismo de lo que uno quiere y que tiene que ver mucho con los objetivos de lo que tú planteas o buscas cuando generas acciones de formación en diversas materias. Y lo otro también que es importante, igual yo creo que definir es ¿qué acción formativa quieres dar o cómo se van a diferenciar? Porque una cosa es, por ejemplo, a lo mejor una charla de sensibilización, un taller, ¿cierto? Que sean de aspectos concretos o en definitiva procesos formativos que son mucho más largos y que se asemejan un poco a lo que tú hablabas en algún momento y que tenía que ver también con la duración de estos procesos. ¿Ya? Y también desde qué ámbito tú lo vas a tomar, ya sea desde un proceso de formación formal o proceso de formación desde la educación no formal. Porque también ahí los impactos van a ser distintos, los niveles de profundidad de los contenidos también van a ser muy distintos, ¿ya? Y ahí también tenemos que ir mirando qué es lo que apuntamos. Apuntamos realmente a procesos de transformación de las ideas preconcebidas respecto a ciertas cuestiones, o en definitiva lo que vamos a hacer va a ser una acción de sensibilización para instalar en principio algo que les pueda hacer ruido, pero a lo mejor ya después no vamos a tener continuidad. Entonces yo creo que ahí es súper importante ir definiendo las estrategias y que también tiene que ver con el tiempo, porque efectivamente, por ejemplo, esta escuela que yo te digo duró 2 meses con clases todos los sábados y a veces las personas tampoco tenían tanto tiempo para invertir en ese proceso formativo. Entonces ahí también tiene, por ejemplo, cuando tú educas a funcionarios públicos, también ahí hay un tema súper complejo, porque lo que menos tiempo tienen los funcionarios públicos es tiempo para capacitarse o para poder em, disponer de formación. Y nos ha pasado acá en algún momento que quisimos hacer algunas acciones con un grupo específico y por temas de tiempo, porque la gente no tenía, digamos, suficiente disponibilidad, no se pudo concretar. Entonces ahí es cuando también se van generando acciones de priorización en relación a qué hacemos entonces. ¿No hacemos nada? No, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué hacemos? Y priorizamos en función de los tiempos de quienes dispongan, digamos. Claro, uno de los grupos más difíciles, y me imagino que ustedes lo han tenido para formar en temas de derechos humanos, son los órganos de seguridad. Es muy difícil, porque hay una doble o triple postura. Porque claro, ellos dicen, ¿cómo yo trato a esta persona, al delincuente, al cual detuvimos? ¿Cómo la organización me trata a mí? Porque de repente efectivamente se sienten violentados en sus derechos porque o no ganan bien o no tienen el equipamiento correspondiente o tienen conflictos con otras organizaciones. ¿Para qué lo voy a detener? Lo he detenido 3 veces y la fiscalía siempre lo suelta. Me imagino que ustedes, es una realidad que pasa en muchas partes. Entonces, uno de los grupos más difíciles son ellos. Con ellos construir un, ejes o temas van a ser muy difíciles, por ejemplo. Pero mientras que de repente con gente que trata el tema de mujeres, violencia de género y niños es mucho más sencillo. Porque son personas que tienen una sensibilidad de una realidad distinta. Si tú eres el experto, el que estás a cabeza de la educación o de la política de formación, al fin y al cabo tú eres que genera la línea y tú dices qué es lo importante. Por ejemplo,
cuando yo doy clases o talleres, y cuando digo doy clases, talleres, charlas de cosas, de conceptos básicos de derechos humanos, para mí hay elementos fundamentales que incluso yo se lo digo a mis estudiantes cuando son estudiantes en espacio formal. No se lo digo a las personas en los espacios no formales, pero lo reitero. Para mí, importante es A, B, C y D. Si ustedes salen sabiendo, o por lo menos recordando eso, para mí, y un poco ahí es los puntos relevantes. ¿Qué es lo relevante que estas personas sepan? Porque a veces hablar con órganos de seguridad y hablar de tolerancia, respeto al otro, no te van a parar. O te van a parar muy poco. ¿Te gustaría? Sí. ¿Que se formara y fuesen sensibles en eso? Claro. Pero sobre todo, si ellos vienen de jornadas de 24 horas, lo ponen ahorita a dar una charla de 2 horas para que después se tengan que ir a su casa, tú sabes que eso no va a estar. Y por eso es importante tener, saber cuál es tu... Yo creo que una de las cosas más importantes, porque estamos hablando de que si tú vas a dar una charla o vas a formar en cualquier ámbito, formal o no formal, tú eres el experto del tema o vas a llevar a una persona que sea experta en el tema. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes para mí son el público, no estoy hablando de orden de prioridad, el público y qué quieres, por qué quieres hacer eso, por qué es relevante para ti, qué es el objetivo. O sea, el contenido es importante porque tienes que manejarlo, pero ¿qué es lo que tú al final quieres lograr con esa actividad? Sensibilizar, informar, formar, comunicar. Entonces, teniendo claro el objetivo y el público, tú puedes armar lo demás. Porque eso es lo que te va a decir si el tiempo, qué es lo más relevante del contenido que tienes en el tiempo y en el lugar y en el horario del cual vas a dar la charla. Hablar del derecho a la alimentación y hablar de la comida a la 1:30 de la tarde con gente que ha estado desde las 7 de la mañana trabajando corrido, que lo que quieres es salir a comer o ver qué, tú dices, mira, no es como lo mejor. ¿Qué es lo que yo quiero aquí con esto? O hablar con los médicos o con cuerpos médicos, que ellos sí tienen más aceptación, tolerancia, un poco por el trabajo que estás haciendo. Pero después de jornadas laborales de 48 horas o de 4 operaciones que tienen encima, es difícil. Entonces, claro, yo creo que teniendo el objetivo y el público, tú tienes que adaptar, teniendo claro cuál es tu objetivo y cuál es tu público, tú tienes que adaptar tu contenido a la duración, al lugar y al horario. Teniendo el mismo contenido, es decir, vamos a hablar del mismo tema, la Revolución Francesa, vamos a hablar de los procesos de conquista, vamos a hablar de los procesos de independencia, vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema que sea, pero tienes que saber qué quieres lograr con eso y cuál es tu público. Porque el contenido y la información las debes saber, porque partimos del supuesto que quien da la información o quien va a formar, quien va a ser el facilitador lo conoce. Pero si él no está claro cuál es el objetivo, para qué está haciendo ahí, qué está haciendo ahí, está hablando durante 2 horas corrido para oírse a sí mismo, o lo que tú quieres hacer es más sensibilizar a la gente, porque dependiendo de eso, de cuál sea tu objetivo, tú sabes qué materiales y qué técnicas vas a utilizar. ¿De qué es lo que vamos a hablar ahora? Son técnicas participativas, pero tú vas a ser expositiva, vas a hacer una técnica de teatro, vas a utilizar qué mecanismos, vas a hacer encuentros 360 grados, vas a hacer feedback, vas a hacer lluvias de ideas. ¿Qué vas a hacer? Y ese qué vas a hacer para lograr que la gente, lograr tu objetivo, que es la gente, el contenido que tú quieras dar, logre sensibilizar, informar, formar, va a depender de tu público. Un poco por ahí por eso es que hablar de técnica y materiales, bueno, en la guía conceptual ustedes tienen está muy bien explicado en el tema tiene muchos ejemplos en las unidades 2 3 y 4 sobre manuales del Instituto Interamericano que los pueden bajar, que son manuales que ustedes ya tienen, este, hay creado materiales para llevar a cabo las prácticas y distintas técnicas, pero tienes que tener claro este mapa anterior, porque si no, si tú tienes un público
órganos de seguridad que han estado en servicio durante 24 horas corrido, tienes una hora para hablar, tú sabes que una dinámica y tienes 80 personas, tú sabes que una dinámica muy participativa en la cual vamos a arrancar de los saberes de ellos y no vas a utilizar no vas a utilizar un medio más expositivo, si no quieres hacerlo participativo, no vas a lograr tu objetivo. Bueno, dependiendo cuál sea tu objetivo, de repente solamente pasándole, es que te quiero informar, entonces te paras una hora a hablar y pasas un tríptico y ya está, si ese es tu objetivo, que es válido, ojo, los objetivos de informar es válido, no necesariamente en 2 horas vamos a cambiar el mundo. Lo que sí te puede servir es como el punto de arranque para hacer otras cosas. Entonces, ahí sí, yo creo que teniendo claro el objetivo y el público, porque el contenido tú lo sabes. O sea, o el experto que va a ir o el formador lo sabe. Pero teniendo claro el objetivo y el público es que tú vas a determinar todo lo demás. Y ahí es donde venimos a técnicas, que generalmente en temas de formación en y para los derechos humanos se utiliza procesos de acción, reflexión, acción. Es decir, te genero un proceso del cual parto de experiencia, parto de realidades, reflexiono sobre la misma para después crear una acción que pueda ser una modificación de las anteriores, de las creencias anteriores. Eso es muy utilizado en temas de educación en y para los derechos humanos, pero también te va a depender de la duración, el tiempo y el objetivo que quieras hacer, porque cambiar perspectivas en 45 minutos es muy difícil. A veces se logra. Y a veces tú dices, tengo 50 personas y si logré que uno en tu vida cambiara su perspectiva, ya es mi logro. Y ahí también tenemos que ser realistas, porque a veces que vamos a trabajar con un grupo de 100 personas o de 25 personas y todas van a cambiar. Y la realidad es que no. Porque también es que a veces, y eso nos pasa bueno, ustedes ninguna de las dos, pero los que han estudiado, por ejemplo, en derecho, y esto fue un ejemplo que lo vi, o sea, que me quedó y es una experiencia, anécdota. Estaba hablando de, generalmente en Venezuela, derechos humanos no era una materia, sino formaba parte de o constitucional o derecho administrativo de otras materias. Entonces había un profesor que decía, estaba dando el tema de garantías, derechos y todo lo más y hablaba de la libertad de expresión. Y cuando dice a un estudiante, cállate, que quien aquí habla soy yo, tú dices, bueno, ahí no hay relación. No le dijo directamente cállate, pero eso, fue esa expresión. Entonces, también una concordancia, que es un poco lo que vamos a hablar de la importancia del facilitador. Si yo digo que soy tolerante y que hablo de derechos humanos y de la inclusión y la igualdad, y llego a decir, no sé, los homosexuales no son seres humanos, estoy utilizando un ejemplo así en el extremo, o los negros son blancos no desarrollados, o evolucionados. O sea, estoy hablando de barbaridades que uno a veces ha escuchado en la historia, no estoy diciendo actual, pero sí en la historia de que te dicen. Entonces tú dices, mira, si tú eres facilitador que estás utilizando eso, salvo que lo utilices como un elemento para romper el hielo y ver la reacción de las personas. Pero eso cuando tú lo utilizas y partes la actividad desde ahí, tienes que conocer muy bien el público y manejar muy bien las técnicas y la metodología que vas a utilizar. Porque si no, se te acaba. A veces uno utiliza comentarios irrespetuosos, pero es para arrancar. No, cuando digo respetuoso estoy haciendo comentarios muy genéricos, no a una persona específica. Nunca a una persona en específico, salvo que tú le digas, te puedo utilizar como ejemplo para esta cosa y la persona diga que sí. O sea, eso es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Eh, Son elementos en los cuales tú dices, yo no aconsejo a las personas, salvo que tengan mucha experiencia con ese mismo tipo de público, pues si tienes 15 años dándole talleres a un mismo tipo de organizaciones no gubernamentales o a un mismo tipo de comunidades, tú ya sabes más o menos por dónde van las cosas. Salvo que tú tengas mucha experticia en eso y manejes muy bien ciertas técnicas o ciertas didácticas que después, si tú ves que no te está resultando, puedas saltar a otra, no son cosas que recomiendo, pero a veces se hace.
A veces es entrar el tipo arrogante o la persona arrogante, el tipo déspota, o sea, la persona déspota, con comentarios beligerantes para a partir de ahí arrancar la discusión. Pero no son las mejores técnicas, salvo que seas muy experto, que yo recomendaría. Pero bueno, es una que existe. A través de la confrontación, cómo tú creas este espacio para la discusión, porque a partir de la confrontación tú también sacas realidades y vivencias de esas personas. Porque si tú dices, no sé, los negros son blancos no evolucionados, y la gente te brinca y tú dices, bueno, y te dice, no, por tal, ¿cómo es posible que digas eso? ¿Por qué tú dices eso? ¿Quién te dijo eso? Ah, lo sentiste. O sea, trabajar con derechos humanos a veces es trabajar con emociones. Generalmente es trabajar con emociones, aunque sea de manera soslayada, sobre todo en espacios no formales. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes necesariamente qué te vas a encontrar del otro lado. Personas que se te ponen a llorar en mitad de una charla y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Continúo o me siento con ella a hablar? O sea, son elementos que hay que tener muy en cuenta cuando vas a hacer cierre. Para eso, el público y tu objetivo, si tu objetivo es formar o informar, más no necesariamente sensibilizar, la probabilidad de que tú tengas encuentros emocionales disminuye, pero de repente eso no es lo que tú quieras. Si tú hablas con público que han sido víctimas de derechos humanos, creo que Cintia dijo que es psicóloga y ella va a saber mucho más de eso que yo, eh, o familiares de víctimas de derechos humanos, tú dices, aquí tengo que ir con una dinámica distinta y con ciertos cuidados y comenzar a ver señales que ya uno va agarrando. Entonces, son elementos los cuales que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son o ejemplos de técnicas? Dinámicas vivenciales, un poco lo que hablábamos anteriormente, actuación, técnicas visuales, audiovisuales y visuales auditivas, es decir, a veces con juego de roles dinámicas por ese estilo te funcionan muy bien. Por ejemplo, hacer un juicio simulado, un caso simulado en ciertos y determinados sitios, hacer obras de teatro para ejemplificar y la gente se sienta más en el papel. Elementos auditivos o audiovisuales. A mí me gusta utilizar mucho cineforos o películas de las cuales yo parto. Y no son películas necesariamente dramas existenciales como de Ruanda, que me habla de la masacre de Ruanda del 94, o Selma de Estados Unidos. A veces son películas que a veces son cómicas, a veces son disruptivas, a veces son películas que me ha pasado que las mando y me dicen, ¿por qué me mandaste a ver esta película? Y a partir de ahí es la discusión. ¿Qué me genera esa película? Una de las películas que a mí me gusta mucho no para niños necesariamente, porque es un tema que no trabajo con niños, pero sí para de adolescentes a grados, incluso especialización, es una caricatura que se llama La verdadera historia de la Caperucita Roja. Es para hablar del proceso y el debido proceso y todos los elementos que implica el debido proceso. Y es una caricatura que la gente dice, pero es una caricatura para niños, yo me río, ¿qué tiene que ver esto? Pero cuando tú ves cómo es el proceso, el juicio, las investigaciones y todo lo demás, se quedan, ahora entiendo. ¿Esto también te sirve para qué? Para que de repente dentro de ámbitos que no necesariamente se consideran, estoy hablando de películas, series, libros, etcétera, etcétera, que no necesariamente se considera que implica derechos humanos, puedan ver que efectivamente se está hablando de derechos humanos. Esto te crea unos niveles de aumentar la sensibilidad de las personas frente a temas que no necesariamente son visibles en temas de derechos humanos. Otro que a mí me gusta utilizar mucho, que es un libro muy corto, es Crónicas de una muerte anunciada. Esto generalmente lo utilizo para cuando estoy dando temas de derechos humanos, conceptos, sobre todo violación de derechos humanos, o sea, cuáles son las obligaciones del Estado con relación o sea, lo que habla el ABC de los derechos humanos, suelo utilizar un libro como de 50 páginas de Gabriel García Márquez, que sobre todo para los latinoamericanos es un autor importante. Y en muy poco tiempo dice, bueno, ¿y esto? ¿Pero qué pasó con este? ¿Qué pasó con aquel? ¿Y ahora qué sucedió? ¿Y qué pasó con el hermano de...? Y estos son elementos de los cuales la gente después, lo que uno busca es que después cuando agarra un libro
o ve una película o escuche una canción, no solamente oiga, sino que también escuche o lea y entienda que no necesariamente el tema está ahí presente. Por ejemplo, ahorita está muy de moda los dramas coreanos y los dramas chinos. En buena parte de Netflix está full de esto en internet, está como muy de moda. Y a veces elementos que tú dices, ¿es en serio que la gente está viendo esto? Donde tú ves una cultura distinta, que tú no sabes si eso ocurre o no en la realidad, de repente es simplemente la imagen que ellos ponen, tú dices, la mujer vale tampoco, quien hereda es solamente el hombre. Y ahí tú puedes arrancar y generar a través de telenovelas o de novelas o de series, elementos en los cuales tú puedas ver o discutir. Y esto te puede servir sobre todo con grupos pequeños tanto formales como no formales, pero no lo puedes hacer con grupos muy grandes porque se te pierde. Hacer una discusión sobre una película con grupos de 80 personas o sobre un libro con un grupo de 80 100 personas y todos puedan participar y tú puedes verificar que efectivamente leyeron es difícil. Pero son elementos que de repente están presentes. Por eso también es importante conocer el público y que hablábamos de la procedencia, edad, nivel de conocimiento y los etcétera. Si tú vas a una comunidad donde no hay Netflix, no te pongas a hablar de Netflix. Pero lo que sí funciona es la radio comunitaria, utiliza la radio comunitaria. De repente ahí utilizas simplemente canciones. Y a partir de esas canciones, sobre todo las canciones que están de moda, yo admito que a mí el reggaetón yo y el reggaetón no nos llevamos muy bien, sobre todo con muchas de las letras que tienen ellos, pero de repente ese es el punto del cual tú arrancas para decirle, mira esta realidad. No sé si me voy explicando, que las técnicas te va a venir dado por el objetivo, el público, que al final tú dices, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero? Generalmente en temas de derechos humanos tú buscas mucho la participación, pero a veces la realidad es que si tienes 150 personas enfrente, tú no vas a poder crear un proceso de participación. Entonces tienes que buscar otras técnicas, otras formas. Y aquí déjame ver si me permiten, ya va. Bueno, Ahí en igual ajá, dime. también, a ver, como para bajar un poco un contexto de realidades locales. En general, siempre también lo que yo utilizo en cierta medida o se utiliza como técnicas y herramientas para visibilizar situaciones de vulneración tiene que ver como, por ejemplo, noticias, ¿ya? Ujú. Salen noticias en los periódicos, en las radios, en la televisión, y a través de eso generar un poco como la discusión del por qué esto se constituiría o no una situación de vulneración, qué elementos visualizan respecto de ciertas cosas, hacer un poco como el análisis de eso, de esa información en las jornadas, porque precisamente además te permite mirar algo desde lo local, desde lo propio, desde lo Claro, que se levantó, claro. digamos, desde instancias informativas y además un poco mirar muchas veces que a lo mejor también las noticias y todo no tienen una mirada de respeto de los derechos humanos porque se dirigen a ciertos públicos de formas que en definitiva no son adecuadas, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que te iba a comentar un poco, bueno, en función de los elementos que plantea la Declaración de las Naciones Unidas de Educación y Formación en materia de derechos humanos, esta idea de educar en derechos humanos, educar sobre derechos humanos, en derechos humanos y para los derechos humanos, bueno, en función de lo que tú comentabas también, Ujú. implica mucho esta idea de ver desde dónde nos situamos para educar, porque claro, estos ejemplos que tú decías que pueden ser herramientas como de shock, ¿cierto? Cuando uno llega con un Claro. discurso como de odio a plantearse, pero claro, yo ahí comparto un poco lo que tú señalas, que hay que tener harto cuidado respecto de la utilización de esos recursos. Básicamente, lo que hacemos igual Literal. Ajá. en ese sentido es ayudarnos mucho de lo audiovisual, como tú lo señalabas, ayudarnos mucho también, por ejemplo, así como ejemplos súper concretos para hablar sobre el tema de los prejuicios en materia de poder abordar, por ejemplo, lo que es el principio de igualdad y no discriminación en materia de derechos humanos. Hemos utilizado mucho, por ejemplo, estos experimentos de la muñeca de Clark, ya que de alguna Ujú. otra manera les pones a las personas que visualicen estos ejemplos y tú les dices, esos son ejemplos que se hicieron en algún momento hace años atrás
y cuando los ven, claro, se les genera ciertas situaciones que te dan para poder gatillar una apertura de la conversación respecto de cuándo se instalan los prejuicios y los estereotipos en relación a las personas de un determinado color o en realidad la construcción social que se hace en función de la pobreza, de la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tú nombraste sin duda son herramientas o son técnicas que de alguna otra manera van a facilitar introducir una conversación e introducir Claro, el diálogo en relación a lo que queremos hablar. Nosotros acá siempre también sí. utilizamos harta una herramienta que es a propósito de una campaña que se llamaba Más Educación en Derechos Humanos. En el año 2015 unos realizadores visuales, audiovisuales, salieron a la calle a preguntar qué son los derechos humanos y si conocen algunos de los derechos humanos. Ujú. Y salió una cápsula muy pequeña que dura alrededor de 1 o 2 minutos, que lo que busca un poco es precisamente, te entrega herramientas para abrir la conversación y te entrega un diagnóstico súper importante respecto de cómo la sociedad hoy día todavía sigue, o cuál es la perspectiva o la primera mirada de lo que entienden por los derechos humanos. Y eso es una herramienta que tú la instalas Ya, y ajá. se abre la Sí, conversación. No sé si... ya va, volví a compartir. Sí, estoy viendo el tiempo y tengo que terminar esto porque si no, Alipio me va a matar. Pero justamente eso, el tema de la confrontación es un tema que, como dije, no lo recomiendo salvo que tengas mucha experiencia y conozcas muy bien el público. Pero es una técnica, es una forma que está ahí. Voy a continuar porque ya me queda poco tiempo y quiero por lo menos terminar el mapa mental que hice aquí. El rol del facilitador, y esto ya lo habíamos hablado, es muy importante saber. Y cuando hablo facilitador, hablo el educador, el educando, porque también depende de si estamos dentro del ámbito formal o no formal. O sea, y ahí tenemos que estar claros. Pero el rol del facilitador es quien ayuda en el proceso de aprendizaje, digámoslo de esta forma. Entonces, aquí es un poco lo que vimos anteriormente, dependiendo de tu objetivo, qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y ahí era donde veíamos el tema de el facilitador tiene que tener ciertas habilidades de sensibilidad, el facilitador tiene que indudablemente tener el saber del tema, tiene que estar claro cuál es el objetivo, tiene que ser quien guíe el proceso, pero no quien lleve a cabo el proceso, que son dos cosas distintas. Tiene que tener gran capacidad de adaptación a las realidades. A veces tú tienes algo planeado y no te sale eso, sino te sale otros elementos. En cuanto a los materiales, quiero terminar esto para poder seguir. Por ejemplo, lo que hablamos, si tienes TIC o no, si tienes tecnología de información y comunicación. Ahorita, en los últimos años, el tema de TikTok, YouTube y Instagram es un tema que es muy bueno y muy malo, porque hay muchas cosas que tú dices, ¿es en serio que dicen esa barbaridad ahí? Y la gente se lo cree. Pero también es un elemento del cual te puede ayudar a comunidades que están de repente muy lejanas, pero que de repente sí funciona el WhatsApp. Y tú puedes dar talleres o aclarar dudas vía WhatsApp. He participado en algunos talleres de WhatsApp. Es muy complicado y muy difícil, pero bueno, si lo que existe es eso, nos toca a nosotros adaptarnos. Peor es no formar ni informar a la gente, pero son elementos que tienes que tomar en cuenta. Esto también de repente que este tipo de clases virtuales, sincrónicas, asincrónicas, aulas virtuales, que tienes y que no tienes. Medios y formatos. Y aquí estamos hablando, si vamos a hablar de discos, canciones, libros, folletos, impresos, trípticos, dípticos, eh, y ahí también te va a variar el medio y el formato según tu objetivo y tu público. Tú sabes que para comunidades donde sean casi analfabetas o que tengan poco tiempo para poder leer o que no o sus niveles de comprensión o de lectoescritura son muy básicas, tú no le vas a llevar un libro. Tú le vas a llevar de repente un tríptico con muchos dibujos, flechitas y solamente resaltando las palabras clave.
estos son elementos que tienes que tomar en cuenta. Aunque le mandes la misma información y tu objetivo sea informar o formar, pero la forma en la cual se lo presentas va a ser distinto. Y otros elementos que son producir versus adaptar. ¿Qué quiere decir esto? De repente tú produces y tienes tiempo para producir el material, pero a veces lo que te sirve es adaptar algo que ya existe, no solamente porque no tienes tiempo para producir algo propio para la actividad, sino porque ya existe y tú simplemente lo tienes que adaptar. Y esto no es solamente adaptar cosas de otras personas o de otros países o de otras realidades a lo tuyo, a tu realidad, al grupo, sino también de repente tú tienes una lámina, yo tengo láminas y presentaciones que tienen casi 20 años conmigo. La lámina es la misma, la forma en la cual la presento varía y la actividad que hago con esa lámina cambia, pero la presentación, la lámina es exactamente la misma. Esto te sirve con temas, por ejemplo, como conceptos básicos de derechos humanos. El ABC de derechos humanos. Tú no tienes que hacer 500 láminas y cada vez que tengas que hacer una presentación, hacer la misma, sino eso que está ahí, que ya tienes, lo vas a adaptar al público que tienes. Un ejemplo claro de eso es el concepto de derechos humanos. Uno de lo que yo siempre utilizo y a mí me gusta mucho, y seguramente ustedes lo han visto, es el concepto de derechos humanos de Pedro Níquel. Este concepto yo lo he utilizado con niños de bachillerato hasta mi doctorado. He utilizado este concepto. O sea, te digo que es un concepto muy amplio, o sea, te sirve para mucho, para una infinidad de niveles y de profundización, pero depende de cómo tú lo presentes. Si tú lo lees, básicamente la noción de derecho humano corresponde con la afirmación de la dignidad de las personas frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene derechos frente al Estado, derechos que o bien tiene el deber de respetar y garantizar. Si tú lo lees, quizás te es un ladrillo y tú dices, bueno, es un tema. Pero este concepto de estas pocas líneas tiene elementos fundamentales que dependiendo de lo que tú quieras hacer o de las actividades que tú quieras hacer, va dirigido a uno. Una de las cosas que yo suelo utilizar en general, para todas las personas, pues te leen esto y te lo leen de corrido, es ir resaltando los elementos que considero más importantes. Afirmación de la dignidad de la persona. Esto sobre todo si estoy trabajando con valores. ¿Qué significa dignidad? ¿Por qué es importante mantener la dignidad? Otro elemento clave es frente al Estado. Yo puedo exigir mi derecho humano frente a otra persona. ¿Por qué otra persona si me mata es delito, pero si el Estado lo hace es una violación de derechos humanos? Y ahí puedo comenzar elementos en los cuales, por ejemplo, con órganos de seguridad, con funcionarios públicos, está presente. Y lo tiene todo ser humano por el hecho de ser. Esto te diferencia estos derechos de otro tipo de derechos. Es decir, los perros tienen derecho a la vida, pero no es un derecho humano, porque su mismo nombre lo concibe. Entonces, te va generando posibilidades de discusión, sobre todo si tú trabajas con, o te ha tocado charlas con animalistas que dicen, bueno, ok, puedes ser vegetariano o no, pero no voy a hacer una sepultura para una vaca. Que a veces hay un libro sobre los derechos de los animales que hace una declaración como la de los derechos humanos, pero para los derechos de los animales. Un tema bien interesante, con una perspectiva distinta. Digo, yo no voy a maltratar a un perro, pero un perro es un perro. O sea, hay que entender también las concepciones. No podemos humanizar a ciertos seres. Y cuando hablo de seres, porque a veces hablan de las plantas, depende del grupo que te toque a veces. A veces hablan de los animales, a veces hablan de las plantas, a veces incluso te hablan de objetos inanimados que tú dices, ok, ¿de dónde partimos? Y después está la parte amarilla, tiene el deber de respetar, garantizar o bien llamado a organizar su acción para satisfacer. Tiene establece las tres obligaciones básicas que tiene el Estado frente a los derechos humanos. Y de aquí te entra todo un contexto de qué significa respetar, qué significa garantizar, qué significa satisfacer. Y ahí también tú puedes discutir, bueno, pero el derecho a la vivienda es algo que me tiene que respetar, que me tiene que garantizar o me tiene que satisfacer. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Y te sirve para entrar de repente en discusiones sobre lo que son derechos civiles y políticos, que son derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos de solidaridad. Aquí te va estableciendo ciertas diferencias. Y por último, un elemento histórico, hoy, es lo que hoy conocemos como derecho humano. Y aquí, si tú hablas de historia, de dónde viene de la Revolución Francesa, tú hablas del derecho natural, el derecho de gente, y hoy en día hablamos de los derechos humanos.
Entonces, este es un ejemplo de cómo un mismo concepto que yo lo he utilizado y lo tengo, lo utilizo y varía dependiendo de quién yo tenga enfrente. A veces lo que hago con la gente es que a partir de discusiones de ellos, le digo, bueno, una palabra que te recuerda a los derechos humanos, y después les digo que hagan conceptos con base a esas palabras y lo comparo con esto. Son ejemplos que están ahí presentes. Voy ahorita muy rápido. Este, esto es algo que yo hice y me encanta de hacer, que son, sobre todo lo utilizo. Esto fue parte incluso de un examen para mis estudiantes, que yo lo hago como muchos juegos de, me gusta utilizar muchos juegos, sobre todo si son grupos pequeños, para hablar de los derechos humanos. Y esto es una sopa de derechos. Yo les decía a ellos que tienen que buscar los derechos humanos que encontraran ahí. Pero no solamente tenían que buscar esos derechos humanos, sino, aquí está la respuesta, sino determinar si eran derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales o de solidaridad. Y que implicaba la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, estaba derecho a reunión, igualdad, pero también tenía salud. Entonces aquí hablamos de derecho de satisfacer, de garantizar o de respetar. Derecho de autor, que bueno, justamente lo que estábamos hablando al principio de Lipio, que cómo la inteligencia artificial ahorita te puede modificar el tema del derecho de autor, el derecho a la paz o de la paz. Estos elementos te los creas. Esto es algo, el anterior, esto es algo que es producido y yo lo adapto, y no está haciendo una adaptación, sino lo utilizo de forma distinta, que es una adaptación en el uso, dependiendo de cuál es mi público y mi objetivo. Esto es algo creado por mí para grupos de estudiantes o público en general, en los cuales de repente, de una forma divertida, algo que todo el mundo utiliza, que es sopa de letras, puedan construir e identificar derechos, porque tienes que saber cuáles son los derechos para saber que están igualdad, reunión, derecho a la vida, porque está construido de forma distinta. Otro elemento que yo construí fue un crucigrama, en los cuales ellos tienen que tener claro cuáles son los conceptos porque, claro, esto yo lo utilizo más, sobre todo lo utilizo con estudiantes que tengo mucho más tiempo, 6 meses dándole clases, en los cuales tú tienes que decir, antónimo de deber, es tal cosa. ¿Qué es la Declaración de los Derechos Humanos? Abreviatura de tal otra cosa. ¿Qué se celebró? ¿Cuál es la declaración, la declaración de 1789? O sea, pero claro, el crear te consume tiempo. A mí, hacer este crucigrama o otros juegos similares, que es algo que yo disfruto mucho, son horas, porque tengo que tenerlo también, adaptarlo al lenguaje de los estudiantes o del público y que sepa que ellos saben. Y que no genere frustración, que es otro elemento importante. Porque si la dinámica que estás utilizando te genera frustración, ya efectivamente no vas a lograr tu objetivo, ninguno, porque van a decir, yo quiero que esto se acabe. Dibujos de Quino, caricaturas de Quino o de cualquier otro humorista, son bienvenidos, lo utilizo muchísimo porque es algo visual y que lo puedes adaptar dependiendo del público y de la edad. Entonces tienes un solo material, que a veces es también lo que te funciona, tener un material y lo vas a ir adaptando. Yo les hablé de ejemplos de películas. Aquí tenemos Wall-E para el tema del medio ambiente, Priscila, la reina del desierto para el tema de familias, el derecho a la igualdad, familias alternativas, y Persépolis, que es muy buena, se la recomiendo. Y también te da es que hay caricaturas como para niños, como Wall, pero caricaturas para adultos, como Persépolis, pero también tienes películas, tal cual como están. Y ahí está Priscila, la reina del desierto, en la cual esta película no te está hablando del derecho a la igualdad, de las familias alternativas, de la aceptación del otro. No te está hablando nada de eso en sí, pero por lo que se trata la película, te das cuenta que esto está involucrado. Y que ya no da tiempo, esto es una canción que es un ejemplo en el cual, no sé si se oye o no se oye, que esto lo utilicé en la anterior, en la cual estamos hablando de Thalía, esta es una canción del año 2000, en la cual nadie podría, es difícil de
pensar que esta canción está vinculada con temas de derechos humanos. Y efectivamente sí lo está. Depende de dónde tú lo sacas. Bueno, y por último, salvo comentarios o algo adicional, gracias y por participar en un encuentro de saberes, porque creo que aquí todos tenemos experiencias, conocimientos y anécdotas sobre lo que ha sido nuestra realidad en el mundo de formar e informar en derechos humanos. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. Yo solamente agradecerte, Úrsula. La verdad es que, como te digo, igual yo, mi área y trabajo mucho en esto. Y bueno, siempre es un desafío tratar también de generar estrategias, yo creo, que permitan facilitar los aprendizajes en materia de derechos humanos a todos los públicos, a todos los niveles. Lo que tú planteaste un poco sobre el aprendizaje significativo, el aprendizaje también desde la experiencia, eso yo creo que es primordial, primordial. Usamos mucho también esas técnicas cuando trabajamos temas de migración, porque entendemos que es súper importante y necesario de que la gente empatice con la población y las comunidades migrantes, ¿ya? Entonces, ahí sobre todo cuando hay algunas temáticas con las que se utilizan herramientas mucho más desde la vivencia y desde la empatía, que a lo mejor otras. Y como tú señalaste también, pues, y los públicos son distintos porque también hemos tenido que adaptar a estrategias que sean más desde la normativa de obligar, ¿cierto? Que tiene que ver como con estos grupos, los grupos de de fuerzas armadas, de fuerzas policiales, en donde finalmente, claro, la co-construcción es muy difícil y lo que importa ahí un poco es señalar de que hay obligaciones que el Estado tiene y como sujetos, en este caso agentes del Estado, tienen obligaciones que cumplir. Entonces desde ahí no, nos colgamos como para poder, Sí. ¿cierto?, generar que ese aprendizaje sea un poco también o les haga sentido. En esta idea de que estamos obligados. Así que no, gracias por compartir y por también toda la bibliografía y lo que está en el módulo. Sí, esto es un tema que me gusta, pero bueno, en hora y media no se puede hacer eso. Tenía láminas que fui eliminando literalmente, preparadas sobre distintas técnicas, distintas dinámicas, distintas metodologías, que yo creo que aquí lo interesante es de repente haber traído un material y a partir de ese material discutirlo, pero no daba tiempo de una sola clase de hora y media. ¿Esta Entonces, presentación la vas a compartir? está grabada, en la grabación está, ¿no? Ah, perfecto, sí, tienes razón, queda grabada. Sí. Sí. De todas formas me pueden escribir. Yo creo que es importante el tema de formarse para formar y ser lo suficientemente flexible que nos toca a nosotros los facilitadores ser para encontrarnos a la gente que tienes enfrente y a grupos tan diferentes. En la bibliografía hay materiales increíbles y yo te diría que de repente que en América Latina hay muchas oficinas de Alboan, también trabajan con materiales que puedes conseguir porque ellos trabajan en el tema de formación, educación y todo este tema. Entonces, yo creo que es una experiencia interesante ver eso. Y una cosa que no se dijo aquí por tema, el uso del idioma, sobre todo si trabajas con migrantes, cambia sustancialmente porque incluso en Latinoamérica vamos a hablar de en Hispanoamérica, hablamos castellano, pero cada castellano es distinto. Entonces, lo que en un sitio puede ser una palabra común y corriente, en otro puede ser un insulto. Entonces, también tenemos que ser flexibles con estos elementos en los cuales, sobre todo si estás trabajando con ciertos grupos de base, que estén presentes. Porque si tú hablas con de repente técnicos, te saben, te pueden decir, ah, Silvia y refugio lo mismo. No, no es lo mismo. Pero si tú estás hablando, no sé, de una almeja, del jojoto, del poroto, de la cotufa, que tú dices, te varía el significado en cada uno de los sitios. Pero bueno, lo que quería era concluir que a veces también con estas dinámicas, porque es como mucha información y mucha experiencia en muy poco tiempo, eh, hacer de repente desde el inicio aclarar algunos términos o algunas realidades para que para ellos
no entiendan de que de repente tú utilizas el término almeja y no significa lo que ellos están imaginando que significa, o utilizas camello, esfero, oso, y no significa eso, sino significa otra cosa. Entonces yo creo que son elementos que están. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ti y a Lipio por permitirme un nuevo año en este espacio.